Buenas noches, amigos. Seguimos con nuestras catequesis sobre el sacramento del matrimonio. Y hoy vamos a hablar de los matrimonios mixtos y de aquellos matrimonios en los cuales se da lo que la Iglesia llama la disparidad de culto. Empecemos rezando, para poner todo en manos de la Virgen, para que el Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Antes de arrancar, recuerdo que si quieren compartir alguna pregunta o comentario o inquietud, pueden hacerlo mientras voy hablando en los comentarios de esta transmisión de Facebook. Pueden dejar sus comentarios también después, ya sea en Facebook, ya sea en YouTube, e intentaremos responderlo. Recuerdo también que si les parece que vale la pena ayudar a difundir un poquito estas pequeñas catequesis, que otro objetivo no tienen que ayudarnos a conocer mejor las enseñanzas de nuestra Madre la Iglesia. Si les parece, pueden darle un me gusta, un compartir, un suscribirse a nuestros canales. Muy bien, entremos entonces en el tema de esta noche, que es esto que les decía al principio: los matrimonios mixtos y la disparidad de culto. ¿De qué estamos hablando? Expliquemos primero eso. Cuando en su momento nos preguntábamos quiénes son los que se pueden casar, o sea, quiénes pueden recibir el sacramento del matrimonio, veíamos que reciben el sacramento del matrimonio un varón y una mujer, bautizados ambos, y que no tengan ningún impedimento. Por ejemplo, que no estén en este momento casados con otra persona. Bueno, esa es la situación normal, ordinaria, para recibir el sacramento del matrimonio. Pero pueden darse otras situaciones, de las cuales queremos hablar esta noche, en las cuales un bautizado, ya sea el varón, ya sea la mujer, quieren casarse, recibir el sacramento del matrimonio con otra persona que o bien es un bautizado no católico, o bien directamente no está bautizado. ¿Qué pasa en esas circunstancias? ¿Se pueden casar? ¿No se pueden casar? ¿Qué dice la Iglesia? ¿Qué exige la Iglesia? Entonces, estas son las dos posibilidades, otras dos casos, ¿no? El matrimonio normal es entre dos bautizados, varón y mujer, sin impedimentos. Pero se da lo que se llama el matrimonio mixto entre un católico, obviamente bautizado, y un bautizado no católico. Y enseguida uno se pregunta, ¿puede haber bautizados no católicos? Y sí, los puede haber, porque en algunas iglesias separadas se conserva el rito válido del bautismo. Mientras que se utilice la fórmula trinitaria, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Iglesia admite que ese bautismo es válido, aun cuando no se esté en plena comunión con la Iglesia Católica. ¿Sí? Por eso normalmente el caso del matrimonio mixto se da entre un católico y un evangélico que pertenece a alguna confesión evangélica cuyo bautismo es considerado válido por la Iglesia Católica. En cambio, la disparidad de culto es entre un católico y un no bautizado.
O sea, puede ser ateo, puede ser judío, puede ser agnóstico, puede ser musulmán, puede ser cualquiera, puede darse cualquiera de esas circunstancias. Bueno, ¿admite o no admite la Iglesia al sacramento del matrimonio en estas circunstancias? La respuesta cortita, siempre recordando lo que nos dice el catecismo, es la siguiente, ¿sí? Estas diferencias de las que estamos hablando no son un obstáculo insuperable para vivir el matrimonio. Eso por un lado. Pero al mismo tiempo presentan dificultades objetivas que no hay que subestimar. Y estas dificultades, estas diferencias, ¿no?, de culto, de religión, de las que estamos hablando, si no se las sabe llevar bien, pueden terminar en el peor de los peligros, que es lo que dice el catecismo, la indiferencia religiosa de uno y de otro. Entonces, ¿qué dice una vez más la Iglesia en estas circunstancias? ¿Pueden casarse o no? Sí, pueden casarse. Porque a la Iglesia, como madre, le interesan sus hijos y la Iglesia se preocupa por el bienestar de sus hijos, ¿no? Pero cuando decimos el bienestar, estamos hablando fundamentalmente del bienestar espiritual de sus hijos. Entonces, ¿qué quiere la Iglesia? ¿Qué es este bienestar? Y la Iglesia quiere que sus hijos no pierdan la fe y que puedan vivir en gracia de Dios. Por eso, para que puedan vivir en gracia de Dios y como estar juntados, como decimos vulgarmente, sin el sacramento del matrimonio, para la parte católica es vivir en una ocasión de pecado constante, ¿sí?, para que pueda vivir en gracia de Dios, la Iglesia admite que se pueda recibir el sacramento del matrimonio, pero al mismo tiempo le interesa cuidar la fe de la parte católica y recordarle a la parte católica cuáles son sus deberes como cristiano católico. ¿Y cuáles son estos deberes? Bueno, básicamente podemos decir dos cosas. Por un lado, conservar la propia fe, ¿no? O sea, el amor a una persona con la cual uno quiere casarse no justifica renunciar a la propia fe. ¿Sí? Lo dice Jesús en el Evangelio: el que ama a su padre, a su madre, a su esposo, a su esposa más que a mí, no es digno de mí. Entonces, conservar la propia fe es uno de los deberes de que se casa. Pero al mismo tiempo, todo católico tiene el deber de transmitir la propia fe a sus hijos. ¿Cómo? En el bautismo y en la educación católica de sus hijos. Si un católico que se casa no puede renunciar a eso, porque de alguna manera estaría renunciando a estos deberes que son inherentes a la propia fe. Por eso, cuando la Iglesia admite a personas en esta circunstancia al sacramento del matrimonio, también pone esta condición: que lo sepan uno y otro, el católico y el no católico, sea o no sea bautizado. Que el católico se compromete a conservar su fe, a bautizar y a educar a sus hijos en la fe católica. Y la otra parte tiene que saberlo, aceptarlo y estar de acuerdo, y decirlo explícitamente. A los efectos prácticos, esto se hace cuando se hace lo que se llama el expediente matrimonial. Y además, para que se pueda realizar el matrimonio en estas circunstancias, tiene que haber un permiso explícito de la autoridad eclesiástica. ¿Qué significa esto? Del obispo o de aquel a quien el obispo delegue el hecho de conceder este permiso. En el caso de un matrimonio mixto, o sea, entre un católico y un bautizado no católico, ¿sí?, hace falta el permiso expreso de la autoridad eclesiástica, así recuerda el catecismo, para la licitud del sacramento. En cambio, cuando hay disparidad de culto, hace falta una dispensa expresa del impedimento para la validez del matrimonio. Acá no vamos a entrar en detalles canónicos,
¿sí? ¿Qué diferencia hay entre licitud y dispensa? Entre licitud y validez. ¿Qué diferencia hay entre permiso y dispensa? ¿Sí? Digámoslo de manera simple, como lo llegamos a entender. Si hubiera un casamiento de un matrimonio mixto, otra vez, entre un católico y un bautizado no católico, y no se pidiera permiso, de todas maneras, el casamiento sería válido, existiría, pero no sería legal, porque no se cumplirían con todos los requisitos. Más complicada es la situación cuando hay disparidad de culto, o sea, entre un católico y un no bautizado, porque acá hay un impedimento. Si nos atenemos a las palabras del catecismo, hay un impedimento. Por tanto, si la autoridad competente no dispensa este impedimento, o sea, si no se pide un permiso y no se obtiene de manera expresa y explícita, ese matrimonio pasa a ser nulo, es decir, no existe. Por eso estas son las condiciones que se piden entonces para que se puedan casar. Y estos son los motivos por los cuales la Iglesia por un lado acepta este tipo de matrimonios, pero al mismo tiempo pone estas condiciones o bien estas exigencias. A mí me gustaría agregar un pequeño comentario sobre la celebración del matrimonio en estas circunstancias, porque estamos hablando de matrimonios mixtos. Uno puede preguntarse, bueno, ¿se pueden hacer celebraciones mixtas? O sea, que en la celebración hagan un poco el sacerdote y el pastor, o el sacerdote y el rabino, o algo así. O sea, el matrimonio, está bien, la Iglesia admite los matrimonios mixtos con todas estas circunstancias que hemos dicho. ¿Se pueden hacer ceremonias mixtas? Bueno, otra vez, la respuesta cortito y al pie es no. Buscando un poco en la biblioteca, encontré que hay un documento, en realidad es una instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe del año 1966, que justamente se llama así, Instrucción sobre los matrimonios mixtos. Y que si bien, por un lado, en vistas de la cuestión ecuménica, la Iglesia relaja muchas de las exigencias que tenía al respecto en estas cuestiones, hay una nota, un punto sobre la celebración que dice así explícitamente. Uno puede decir, bueno, es del 66, pero bueno, como criterio pastoral sigue siendo absolutamente válido. Y dice así: se debe evitar absolutamente cualquier celebración en presencia de un sacerdote católico y un ministro acatólico, realizando simultáneamente su rito respectivo. O sea que se debe evitar de cualquier manera un rito mixto, parte católico y parte no católico, de lo que sea. Sin embargo, y esto también es importante, no se prohíbe que, terminada la ceremonia religiosa, el ministro, acá dice acatólico, o sea, no católico, dirija algunas palabras de felicitación y exhortación y se reciten en común algunas oraciones con los acatólicos. Todo esto se puede realizar con el consentimiento del ordinario del lugar y con las cautelas debidas para evitar el peligro de que cause extrañeza, o sea, evitar confundir a los fieles. O sea que, con respecto a la celebración, se hace primero la celebración católica, con todo el rito católico, sin interferencias, digámoslo así, y después se le puede dar un espacio para que el ministro no católico salude, felicite y a su manera rece junto con los fieles o junto con aquellos que no son católicos. Esto para decir algo respecto a la celebración de estos matrimonios mixtos. Y terminamos recordando, ¿no?, una cita muy linda que está citada por el Catecismo, que es de la primera carta, si no me equivoco, primera carta de San Pablo a los Corintios, pues justamente en los primeros tiempos de la Iglesia se daba mucho a esta situación, ¿no?, que uno se convertía, uno de los cónyuges, y el otro no. O uno se casaba cuando los cristianos eran minoría, quería casarse con alguien que no era cristiano. Bueno, sin duda esto plantea un gran desafío. Matrimonio mixto, la disparidad de culto. ¿Sí? El desafío de conservar la propia fe, transmitirla, pero de alguna manera también el desafío de evangelizar al cónyuge.
Y San Pablo escribía así a los Corintios: el marido no creyente queda santificado por su mujer, y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente. Y acá el catecismo termina diciendo: el amor conyugal sincero, la práctica humilde y paciente de las virtudes familiares y la oración perseverante pueden preparar al cónyuge no creyente a recibir la gracia de la conversión. Que si hablamos de amor, y si, como suponemos, se aman sinceramente, y si la parte católica ama sinceramente a su esposo o a su esposa, lo más grande, el bien más grande que puede querer, desear, implorar para su cónyuge es justamente este de la conversión. Muy bien, llegamos hasta acá. Esto para recordar entonces algunas cositas sobre estas situaciones de matrimonios mixtos o bien con disparidad de culto. Seguiremos, Dios mediante, el próximo miércoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches a todos, que descansen, hasta la próxima, si Dios quiere.